Es que justo cuando estábamos dialogando hace un instante, estaba saliendo uno de los trabajadores heridos. Él va con una lesión en su ojo, va con una lesión en la frente también. Más temprano habían sido evacuados los 3 trabajadores vía aérea. Segundo Catril, de 66 años, quien falleció, como hemos señalado, pasadas las 16 horas, en el Hospital Regional en Temuco. Él apenas arribó a este lugar en la mañana en un vuelo de urgencia en una aeronave de Carabineros. Fue revisado por un equipo de neurocirujanos, ingresó inmediatamente a pabellón. Permaneció en pabellón hasta cerca de las 15 horas. Y a las 16 horas con 4 minutos se había constatado su deceso al interior de la unidad de cuidados intensivos. Pero en estos momentos hay un trabajador forestal que fue evacuado en una ambulancia particular desde el centro asistencial, desde la urgencia, hacia un centro de salud privada. Él presentaba una lesión en uno de sus ojos, aún evidente sangre en su zona de la frente, y no se entregó su nombre, pero fue evacuado y es uno de los trabajadores que resultó herido. Fueron 3, uno que resultó fallecido y 2 heridos por perdigones. Y también ha llegado un grupo de trabajadores forestales que ha ingresado a la unidad de urgencia del Hospital Regional aquí en Temuco. Rodrigo, no sé si se conoce el estado, la condición de salud de ese trabajador que acaba de ser evacuado, si está estable, si está, en qué situación se encuentra. Y lo otro, ¿en qué condición se encuentra la ruta desde donde tú estás, a la salida de ese centro asistencial, hasta el centro privado de salud donde fue derivado este trabajador? Es muy importante que sea expedito para que pueda llegar rápidamente y sea atendido. Sí, el trabajador va bien. En la mañana ya se confirmó que eran lesiones de carácter leve, porque ellos tienen impactos de perdigones en la parte alta del cuerpo, pero aquí pudimos constatar que también tiene afectado uno de sus ojos. El tránsito de aquí al centro privado es rápido, es expedito, él va consciente, escuchó lo que se conversaba acá en el exterior, pero él no quiso pronunciarse respecto a cómo fueron los hechos. Obviamente hay un estado de conmoción. Uno de sus compañeros de labores también es el que fue asesinado y obviamente se espera que la familia que se encuentra al interior del hospital en algún minuto también se pueda referir a esta situación. Habló ya el delegado presidencial, Raúl Alar, dijo que se va a perseguir a los responsables. Se le ha insistido constantemente qué tipo de delito se va a invocar en la querella, pero dice que se van a perseguir todos los delitos, que es una declaración que ha repetido constantemente en los últimos días, porque recordemos que segundo Catril es el 3er trabajador herido desde que asumió Gabriel Boric en la región, y con estado de emergencia es el 2.º trabajador herido, porque el fin de semana se atacó también a un trabajador en una parcela en el sector Tercilla, también con impactos balísticos en la zona del riñón. Y ahora, segundo Catril, que producto de este ataque directo a un bus de trabajadores, iban cerca de 30 trabajadores forestales, perdió la vida a manos de un grupo armado que disparó a la cabeza del trabajador. Ese proyectil que lo hirió, que no se tiene certeza aún si es un impacto único de un arma 9 milímetros o es un impacto directo de tiro de escopeta, le causó la muerte en el hospital. Rodrigo, ¿podríamos, por favor, recapitular lo que sucedió, el hecho en el que estos trabajadores son heridos? ¿Cómo se da esa circunstancia? ¿Desde dónde venían, hacia dónde iban? ¿Cómo se trasladaban? ¿Cuáles son las circunstancias en las que se dan estos hechos para esclarecer? Hay mucha gente que aquí habla de, no, que aquí interceptaron unos camiones, que es un robo de madera. Claro. ¿Por qué no dilucidamos bien para contar bien esa parte de la historia, por favor? Hay trabajadores que pertenecen a un contratista, a una empresa contratista de la zona de Tirúa, que le prestan servicios a Mininco. Ellos se estaban trasladando en un bus desde Tirúa hacia la zona de Relún. Relún está en la parte alta, en el límite entre las comunas de Lumaco. Relún está más próxima a Capitán Pastene, que es localidad de Lumaco, en caminos interiores que conectan con Tirúa en la región del Biobío. Perfecto. Ese bus ya había ingresado hacia lo que se considera el territorio de la Araucanía, porque es un predio que comparte ambas regiones, pero habían ingresado, y lo que se precisó por Santos Reinado, que es el contratista, es que se estaba realizando, y además por el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, que los trabajadores son mapuches que estaban trabajando ni siquiera en la explotación forestal, sino que en la reforestación con especies nativas. Perfecto. Eso es lo que se indicó. Ellos, cuando iban en el bus, comenzaron a ser atacados por un número indeterminado de personas que dispararon de inmediato a las ventanas del vehículo de transporte.
Y en esas circunstancias es que son heridos estos 3 trabajadores, recibiendo un impacto directo en la cabeza, segundo Catril, de 66 años. ¿El bus fue emboscado? ¿El bus fue detenido por otro vehículo? ¿Se les esperó en algún lugar? ¿Se detuvo su paso? ¿Cómo sucedió aquello? Aquí lo que dijeron las autoridades es que es una emboscada, porque cuando el bus se acerca a un punto se les comienza a disparar. No necesariamente se tiene que haber obstaculizado la ruta, sino más bien haberlos esperado en un lugar determinado para comenzar a disparar. Ahí se les dispara, están los primeros heridos, y cerca de 1 kilómetro de ese lugar hay un puesto de vigilancia de carabineros que están con una medida de protección en un predio. Algunos de los trabajadores llegaron hasta ese lugar y pidieron la ayuda. Segundo Catril también fue trasladado ahí, herido. Ahí se prestó la primera cobertura policial a los heridos. Desde ahí se pidió apoyo. Como es una zona de difícil acceso, inmediatamente voló una aeronave de carabineros con un paramédico desde Temuco hacia Relún. Allá, luego que no pudiera recibir atención en la posta Manzanar por la gravedad de las heridas, es evacuado en helicóptero hasta el hospital regional. Ingresa acá y en este lugar se somete a una operación urgente y finalmente, pasadas 16 horas, fallece. Mientras, en el lugar del atentado, inicialmente, hizo diligencias personal de carabineros, la zona de control de orden público particularmente, y luego, por instrucción del Ministerio Público, todos los peritajes quedaron a cargo de un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones. Rodrigo, Gracias, escuchábamos las declaraciones del fiscal Roberto Garrido, que en algún momento se manifestó que había una ambulancia que no pudo ingresar al lugar del ataque a auxiliar a las víctimas debido precisamente a presencia de árboles derribados en la ruta y que no dejaban pasar. ¿Qué antecedentes manejas tú respecto a eso? Sí, eso se indicó más temprano en la mañana. Posteriormente, el general Manuel Cifuentes de Carabineros dijo que no hubo mayor obstáculo en llegar al lugar, pero se optó por la vía aérea para poder evacuarlo rápidamente por la complejidad de la herida del trabajador. Y ese trabajador, que es segundo Catril, ingresa directamente al hospital regional. Y los otros 2 trabajadores luego son evacuados por prevención, porque sus lesiones eran consideradas leves, en un helicóptero de CMPC, un helicóptero particular, hasta Temuco. Se pensó que iba a aterrizar porque estuvo sobrevolando el helipuerto en el hospital regional, pero finalmente se retiraron de acá y fueron ingresados a un centro asistencial privado. Pero alguna complicación, precisamente porque los especialistas están en este centro de salud, obligó a trasladar a un trabajador, el que acaba de retirarse, el que tiene una herida en uno de sus ojos, a este lugar para ser evaluado y nuevamente ha regresado al centro de salud privado. Ahora, tú hablabas de que el Ministerio Público había determinado un equipo interdisciplinario de policías que estuvieran a cargo de, me imagino, estar revisando y recopilando la mayor cantidad de evidencias para dar con los autores de este asesinato. ¿Tienes información respecto si siguen trabajando en el lugar de los hechos? Sí, están trabajando en el lugar de los hechos. Esta es una diligencia compleja. Este equipo multidisciplinario habitualmente en este tipo de situaciones de atentados lo integra personal cuando hay muerte, personal de la Brigada de Homicidios, personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, los equipos de inteligencia de la PDI también que pertenecen a otras unidades y obviamente el contingente que involucra a quienes son los peritos del laboratorio de criminalística. Ellos son los que quedaron a cargo de las diligencias. Y algo importante, igual que dijo el fiscal Garrido, que en conjunto con el Biobío, porque todos los trabajadores provenían de la región del Biobío, se están haciendo diligencias en conjunto, porque los trabajadores tienen residencia en el Biobío, en la zona de Tirúa. Entonces, cuando ocurren estas cosas, principalmente en predios que marcan el límite entre ambas regiones, se trabaja en conjunto y se comparte información entre las fiscalías y las policías. Rodrigo, ¿y se sabe o se ha dicho algo respecto a si autoridades estarían por viajar rumbo a la Araucanía? No se ha dicho nada aún respecto a qué autoridades pudieran viajar a la región. Bueno, recordemos que este es el primer fallecido en un hecho de violencia vinculado a la conflictividad indígena en el sur bajo la actual administración política. O sea, vamos a ver qué va a pasar y cómo van a actuar. Exacto. Me acuerdo en el anterior gobierno cuando a Piñera, al presidente Piñera le ponían unos pantalones gigantes, le decían póngase los pantalones y fue el ministro Delgado y creo que no lo recibieron muy bien en alguna oportunidad. No, lo pasaron horrible porque de hecho la gente los atacaba por no haber establecido las medidas preventivas para evitar la muerte de la gente. Quería hacer una pequeña precisión. La diferencia entre un delito y cuando hablamos de terrorismo, cuando yo hablo de terrorismo, es porque cuando tú cometes un delito con la sola finalidad de infundir temor en la población,
ese delito es considerado terrorista para nuestra legislación. Cuando tú no disparas para robar, ni disparas para matar, ni para, violar a alguien, sino que simplemente por infundir temor, eso es lo que nuestra legislación considera terrorismo. Por eso yo hablo que aquí hay un atentado terrorista. Rodrigo, te escucho. Tú hacías recién mención a algo que yo creo que igual es relevante. Tú indicabas, por ejemplo, cuando se hablaba de terrorismo, los grupos armados, que hay que distinguir en que aquí hay distintos grupos operando. Al menos son 7 los grupos armados que operan en la macrozona sur, con atentados particularmente entre el Biobío y la región de los lagos, pero concentrados hace ya aproximadamente 2 meses en la provincia de Arauco y en las provincias de Marico y Cautín. ¿Por qué digo esto? Porque a los pocos momentos que se produjo el atentado, la coordinadora de Arauco Mayeco sacó un comunicado que comenzó a difundir en redes sociales y en grupos de difusión que ellos no tienen nada que ver con el ataque ocurrido a un trabajador forestal, y reiteraban que ellos reivindican los ataques que dicen relación con el sabotaje al capital y a la infraestructura forestal y otras empresas extractivistas en el territorio mapuche, pero dicen claramente que ellos no atacaron este bus, que ellos no atacan a personas y menos atacan a trabajadores mapuches. Para que también se establezca una diferencia, porque la CAN no ha tenido ningún problema en reconocer cuando actúa y se adjudica atentados. Y en esta ocasión ellos están desligándose totalmente de este hecho de violencia, que es un homicidio a un trabajador forestal mapuche. Sí, lo que importa ahora, Rodrigo, efectivamente es que las pericias y que las policías puedan encontrar la mayor cantidad de pruebas y puedan encontrar a los autores de este asesinato cobarde, porque no se puede normalizar la muerte de un trabajador en ninguna parte de Chile, y menos trabajadores que iban a cumplir su faena precisamente en tu región. La verdad es que es un hecho lamentable. Gracias por el completo informe a la familia de don Segundo. Catril, nuevamente nuestras condolencias, y ahora lo que tenemos que hacer todos es ayudar para que se haga justicia y se encuentre a los asesinos de don Segundo.